Invitamos al estrado a los siguientes oradores: el señor Jorge Luis José Montero Cornejo, ministro de Energía y Minas, y la señora Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la Sociedad Minera Cerro Verde y presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Muy buenos días, señor ministro. Sabe muy bien que queremos hacerle muchas preguntas, pero me han pedido que solamente haga 3. Y los que saben que estamos trabajando fuerte, empujando, esperamos todos en la misma dirección, saben y conocemos cuán difícil es poder materializar proyectos de inversión, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Sabemos y entendemos que es el rol clave que tiene que jugar el Estado en esta tarea, acompañando no solamente la promoción de inversión, sino la materialización de la misma en el camino. Entonces, para esto necesitamos no solamente normas claras, sino normas que se cumplan, procedimientos que además sean previsibles, y necesitamos también que tengamos seguridad en estas normas y que los técnicos deben jugar un rol clave en las áreas correspondientes, sea en el ministerio que corresponda, y que tiene que haber interoperabilidad en estos ministerios, asegurando que sus trámites y que sus respuestas no solamente son eficientes, sino también eficaces. Conociendo la importancia del Ministerio de Energía y Minas, desde su gestión sabemos que han venido también promoviendo simplificación, también ventanillas únicas, y sabemos, lo ha dicho la presidenta también, que hay no una, sino varias iniciativas que están buscando reducir el tiempo de estos permisos. Lo ha dicho Silvia de SENACE, como nos están apoyando a través de su entidad, pero desde su gestión, ¿qué esfuerzos estamos haciendo para reducir los trámites y los tiempos de respuesta, asegurando además que tengan avance significativo en el tiempo? Gracias, Julia, por un gusto compartir contigo este momento con todos ustedes. Muchísimas gracias a los organizadores de este importante encuentro. Vamos a analizar un poquito lo que nos estás preguntando. A ver, la minería peruana tiene que lograr los más altos estándares y las más altas condiciones operativas para su competitividad y para su sostenibilidad. Nosotros lo vemos desde el Ministerio así. Un conjunto de normas vinculadas a la competitividad del sector y otro conjunto de normas vinculadas a la sostenibilidad del sector, porque podemos tener las mejores normas, los mejores procedimientos, hipersimplificados y todas las minas bloqueadas. Entonces, competitividad sí, pero sostenibilidad también. Por eso es que este ministerio, en mi gestión, le ponemos mucho énfasis al equipo de gestión social y estamos presentes en prácticamente todas las dificultades que las empresas de minería, las empresas de petróleo y las empresas de gas y de energía, cuando tienen algún desafío social, ahí estamos presentes. En Patás estamos presentes. A nosotros nadie nos pidió que implementáramos una mesa de diálogo en Patás. Con el comando unificado era suficiente. Pues no es suficiente. Hay que sacarle el foco a la interdicción que se está dando, pero por supuesto que se está dando y se tiene que dar, evidentemente, eso es irrenunciable. Es el Estado que se moviliza con su ejército para recuperar un territorio. ¿Quién puede discutir eso? Pero no es suficiente. Tienes que abrir un espacio de diálogo con la población, porque la población quiere opinar. Están en su casa desde las 6 de la tarde y tienen sus actividades mineras todos parados. Y eso no lo podemos dialogar, por supuesto que tenemos que dialogarlo. El jueves tenemos la segunda sesión de trabajo en Patás. Entonces, le damos mucho foco al tema de sostenibilidad. Temas sociales, clave. Yo he estado en la cuenca del río Tigre, Pastaza, Corrientes del lote 192 de Petroperú.
con 146 sitios impactados por la petrolera, por las petroleras, por las actividades petroleras. Estamos activando 460 millones de soles de un fondo Profonampe para la remediación. Empezamos con 38 sitios de 146. ¿Te das cuenta? Sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental. Eso es crítico porque no nos funciona ser solamente súper eficaces en nuestras actividades, procedimientos, reglamentos, etcétera, si no tenemos los contenidos de sostenibilidad sociales, porque somos un país como somos. Ustedes lo conocen perfectamente. Y ambientales no tengo que explicar. Entonces, ya está. Por el lado de la competitividad, sí, estamos bajando en todos los índices internacionales de competitividad, pum, 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 vamos bajando sostenidamente, vamos pasando posiciones inconvenientes. Entonces, también estamos tratando de impulsar algunas cosas concretas. Por ejemplo, la consulta previa. No es un tema fácil la consulta previa, es un tema complejo. Todos lo sabemos. He estado el viernes en Espinar, cerrando la consulta previa de Glencore para los proyectos de Antapacay, ampliación Tintaya, ampliación Corocohuayco. 6 años de consulta previa. El proyecto parado. 6 años por la consulta previa. Fuimos, tengo 6 meses en esta posición, le metimos puncha al tema y lo cerramos el viernes, con 10 comunidades originarias quechohablantes. Ya está. Consulta previa es algo que tiene que ver con la tramitología. Es crítico. 6 años un proyecto parado. ¿Les parece poco? A mí me parece una barbaridad, un crimen. Así no podemos promover nada. Bueno, listo. Otros temas son las simplificaciones administrativas en este suite digital que ha resultado ser un tour de force tremendo para el Ejecutivo. No entiendo bien por qué, pero así ha sido. Estamos ahora en colaboración con el Banco Mundial, estamos cerrando un proyecto grande con el Banco Mundial. Llegaron ayer, se quedan toda la semana por tercera vez. Estamos cerrando un proyecto que le pone el foco a 2 cosas. Tiene 8 componentes, pero le pone foco a 2 cosas. Darle una actualización informática, tecnológica al INGEMET. Tú acercas la información del INGEMET y a determinada distancia se pixelea todo. No queremos eso. Queremos que acerques a 1 metro y lo veas claro. Entonces estamos metiéndole 35 millones de dólares al tema de que el INGEMET debe tener mejores procesos resolutivos para que ustedes hagan inversiones mejores. Y no solamente minero, petrolero también. Le hemos dicho, pónganle el foco no solo a lo minero, a lo petrolero, a lo gasífero. Ya está, listo. Ahí tenemos un paquete de inversiones importante. Y el otro tiene que ver con la digitalización y la interoperabilidad con los otros sectores. Y ahí hay 2 desafíos. Al interno, que le llamamos Tupa Digital. Tengo direcciones que están con Excel y tengo direcciones que están ya colgados en la nube, pero no conversan pues entre ellas. Una le pide información a la otra y le mandan un Excel. ¿Qué hace con eso? Entonces tenemos un Tupa Digital al que es ponernos al mismo nivel informático, tecnológico, al interior del ministerio. No puedo aceptar pues que estemos con el Excel todavía, ¿no? Y por otro lado es la interoperatividad con los otros sectores del Estado, que también es crítico y es aún más crítico porque no conocemos bien en qué andan los otros sectores con sus sistemas informáticos, etcétera, etcétera. Ahí le vamos a echar como 65 millones de dólares. Entonces, y ya estamos avanzando, si no, no vendrían pues por tercera vez una semana completa todos los equipos del Banco Mundial. Listo, también estamos trabajando con ellos temas de electrificación rural trifásica para proyectos a nivel nacional, como 300 millones de dólares en eso. En eso estamos, Julia. Y es mucho trabajo, ministro. Nosotros Sí. reconocemos que hay muchos frentes. Tenemos ventajas definitivamente en el Perú, venimos haciendo minería y actividad energética en general hace muchos años, hay un conocimiento vasto,
de nuestro territorio, hay un conocimiento vasto del potencial que tenemos en el país, no solamente para minería, sino también para energía e hidrocarburos. Y la consulta previa, como bien dice usted, es un dolor de cabeza. Por ejemplo, para proyectos de electricidad hoy día, la consulta previa está tomando mucho tiempo, excesivamente, y hay pueblos que no reciben electricidad porque la consulta previa no se está desarrollando. Y eso no es responsabilidad solamente del Ministerio de Energía y Minas, sino también del Ministerio de Cultura. Por eso es que la interoperabilidad y la conexión que debe haber en estos procesos debe ser, como decía hace un momento, eficaz y efectiva, pero no solo para el Estado, sino también para nosotros los administrados, y creo que podemos mejorar la comunicación para que nuestra población conozca que esas torres y esas redes de electricidad se necesitan para que puedan tener ellos en casa esta importante herramienta que es la electricidad. Entonces, felicitamos los esfuerzos, sabemos que el camino es largo y que necesitamos todos los que estamos en esta sala ayudar, pero también necesitamos hacerle una pregunta respecto a un tema un poquito más complejo. Sabiendo el potencial geológico que tenemos en el país y la experiencia que tenemos en minería, ¿cómo plantea el Ministerio hacer esta promoción de nuestro potencial, conociendo lo que estamos enfrentando el día de hoy respecto a lo que es minería ilegal, minería informal y además el hecho de tener afectación a nuestra seguridad en varias zonas del país? No es solo Patás, es también Arequipa, en Carabalí, en Puno y en otros lados. Y también sabiendo que a la par, mientras ustedes están trabajando, como decía en Patás, en Madre de Dios, también hay iniciativas en el Congreso relacionadas a la famosa ley MAPE, creando conceptos como una servidumbre minera sobre la concesión de terceros, creando conceptos también respecto a la minería ancestral y otros que vulneran derechos constitucionales. ¿Nos puede comentar un poquito, por favor? Claro que sí. A ver, la promoción de la inversión en el Perú, la promoción de la inversión minera en particular, no nos funciona bien si no resolvemos la problemática de la pequeña minería y minería artesanal. Eso está clarísimo. Todos tenemos la espada de Damocles de que, bueno, yo invierto, pero si esto está fuera de control, mañana pueden invadirme y el Estado no sabe bien qué hacer y el legislativo dice, bueno, ya di la ley, arréglenselas. No, no es así. Este problema con la… En primer lugar, yo personalmente conceptualizo una sola minería. Ya lo he dicho públicamente. No conceptualizo 3 y de las cuales 2 están aliadas y la otra es el enemigo. No, pues… No, soy un ministro de Estado, tengo que ver por el Estado, por el país. Entonces, no conceptualizo de ninguna manera minerías, estratos de la minería confrontados. Lo que tiene que haber aquí es un proceso de formalización que funcione y que termine. Que funcione y que termine. Y que funcione rápido, bien y que termine. Por eso es que estamos adquiriendo la competencia de la formalización con la ley 32.213 del 27 de diciembre de 2024. Tenemos la competencia de la formalización. Por supuesto, los gobiernos regionales no están de acuerdo con eso. Se están reuniendo, hoy estamos martes o lunes, lunes. Mañana se están reuniendo en Lima los 25 gobernadores. No les parece bien que el ministerio, imagínense, ya está. Tienen su palabra, tienen su poder, tienen su fuerza y no quieren. Vamos a dialogar con ellos mañana. Espero, tengo entendido que me invitan a una reunión con los 25 gobernadores y tendremos que explicarles las cosas. Hay algo que deben saber, ya, para que quede claro el punto. La ley nos está dando por primera vez en la historia la facultad al ministerio para liderar y concluir un proceso de formalización, pero no la fiscalización y las penalidades que pueden surgir de una fiscalización. Eso se mantiene en los gobiernos regionales. Ojo, la fiscalización de la MAPE
en términos ambientales, laborales, de seguridad en el trabajo, etcétera, etcétera, y la facultad de sancionar a una pequeña empresa, eso se mantiene en los gobiernos regionales. No ha sido transferido al Ministerio de Energía y Minas. Lo que ha sido transferido al Ministerio de Energía y Minas es el proceso de formalización. Formalízalos y cierra. Y en eso estamos. Pero la fiscalización y las sanciones que se puedan derivar de una fiscalización ambiental, esto y lo otro, a una pequeña minería y minería artesanal, se mantiene en los gobiernos regionales. Eso no ha sido transferido. Y ahí Bueno, podemos discrepar y podemos seguir claro, discutiendo el tema. Sí. Podemos seguir discutiendo el tema, pero eso es importante que se sepa, ¿ya? Nosotros, hay una ley que no la dimos nosotros, la dio el Congreso y ha definido que eso sea así. Listo. Funciona, no funciona, lo discutimos y veremos qué pasa. Pero así están las cosas en este momento. Ahora, el otro punto es que tenemos que buscar una solución que no nos lleve a una crisis social. Tenemos que cerrar un proceso de formalización razonablemente bueno como para poder subir a la formalidad la mayor cantidad de reinfos vigentes y cerrar con este proceso. Y pasar a un proceso ordinario, donde primero pides tu permiso y después trabajas. Y no como ha venido sucediendo hace décadas en el Perú, que trabajo sin permiso y después te das cuenta, en el 2002, cuando sacas la ley, te das cuenta que tienes pues a 100.000 personas haciendo las cosas sin permiso y los tienes que formalizar. Entonces tenemos que buscar, ese es mi compromiso, buscar una ruta de menor fricción. Porque puedo sacar la superley, o mejor, bueno, el Congreso puede sacar, nosotros no sacamos leyes, una ley muy buena y nosotros un reglamento extraordinario y tenemos todo bloqueado. ¿Y a dónde vamos con eso? ¿A qué? A una situación de confrontación. Eso no debe pasar. Eso no debe pasar. En esa foto este ministro no quiere estar. Eso que quede claro. Esa no es la foto que me voy a tomar. Yo tengo que buscar en lo posible un punto medio que respete la Constitución, el Estado de Derecho, el orden, la seguridad y las normas vigentes. Eso sí, pero en una formulación y en una estrategia constructiva, propositiva, integradora, porque si no, no funciona. No va a funcionar, ya lo han demostrado. Entonces, eso es, vamos a respetar, por supuesto, las concesiones. Obviamente el sistema de concesiones funciona muy bien, ha impulsado la minería peruana hasta 2.700.000 toneladas métricas finas de cobre al año y me quejo porque deberíamos estar en 4 y ustedes lo han dejado en 2.700.000. Listo, ya está, pero estamos en 2.700.000. Podemos impulsar con el corredor minero del norte a 4 millones y esas cosas salen bien. ¿Ya? Y sí, el régimen de concesiones es el que es. Yo tengo algunas observaciones a ese régimen, lo digo claramente, pero no, aquí no se trata de ventilar lo que a mí me gusta o no me gusta, lo que a mí me parece o no me parece. Hay una ley, yo soy un ministro y soy esclavo de la ley. Me queda claro, aunque tengo mis observaciones, ¿ah? Como profesional las tengo, pero eso no se ventila en esta posición. En esta posición yo soy un guardián de la ley, punto. Eso es. Y la ley es la que está vigente, las normas son las que están vigentes y eso es lo que tenemos al día de hoy. Gracias, ministro. Y como decíamos hace un momento, sí esperamos tener instituciones sólidas, sabemos que hay un compromiso y un trabajo muy fuerte y no es, el tema de minería ilegal no es un tema sencillo de resolver, pero creo que estamos encaminados y creo que si es que hacemos llegar los pronunciamientos oportunos y técnicos al Congreso vamos a obtener un buen resultado. Esperamos Ojalá, una ley esperamos. técnica y que pueda regular el destino de los pequeños mineros artesanales ya formalizados y los que están por formalizarse de inmediato después de esa ley, ¿no? Añado algo pequeño. También es importante que sepan que yo soy un ministro que se comunica con todos, ¿eh? Me comunico con la Comisión de Energía y Mina del Congreso, ahí están los congresistas que me escuchan y los congresistas que me quieren interpelar, ahí están todos.
me comunico con las empresas, ustedes lo saben, pide cita con el ministro, la tiene al toque, con la sociedad, contigo, con Ángela, con todos, y también con los gremios de la pequeña minería y minería artesanal, que no siempre se reúnen conmigo. De cada 10 citas, tienen 8 con la Dirección General de Formalización Minera, 2 o 3 conmigo. Pero tengo que escuchar a todos. Y lo hago con mucho gusto, sin adelantar criterios, sin adelantar adjetivos, ni nada por el estilo. Promesas, no. Escucho y sigo escuchando. Porque eso es lo que hay que hacer. No podemos, es un ministerio que tiene que tener las puertas abiertas para escuchar a todos. Eso es una pequeña aclaración que es necesario hacerla. Gracias, ministro. Y en este tema sí dejarle de tarea, porque de repente no lo vamos a resolver hoy, el tema de la fiscalización. Sabemos que los gobiernos regionales no ha funcionado en más de 22 años, no fiscalizan a pequeños mineros y mineros artesanales. En nuestra opinión, esa delegación la tiene el Ministerio de Energía y Minas y ojalá la puedan materializar a través de OEFA y OSINERMIN con los convenios correspondientes para que realmente se pueda efectivizar. Y para terminar, sabemos que la transición energética está tomando un rol muy importante desde hace muchos años y en el Perú tenemos no solamente el cobre, sino muchos otros minerales que son clave para esta transición energética. Y además tenemos pendiente no solamente explorar, sino también desarrollar un régimen para tierras raras. Considerando lo que hemos escuchado, la oportunidad de mejorar consulta previa, la oportunidad de simplificar los permisos, tener ventanillas únicas, entre otros, ¿qué esfuerzos viene haciendo o va a hacer el ministerio para lograr que estas tierras raras y los minerales críticos para transición energética puedan llegar no solo al Perú, sino también al mundo en menor tiempo? ¿Nos puede compartir esta información, por favor? Sí, a ver, es un tema no menor. Sé que hay gobiernos, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, que está sumamente interesado y preocupado por el tema de las tierras raras, lantánidos, metales estratégicos, minerales críticos, todo lo mismo. Están hablando de lo mismo, están hablando de los lantánidos, punto, eso es, y el cobre. Entonces, a ver, en el Perú los tenemos, pero los tenemos como trazas comerciales, con valor comercial, y los tenemos en los concentrados de plomo, en los polimetálicos, en los concentrados de cobre, ahí están en trazas. Entonces, si queremos ofrecerle al mercado minerales estratégicos, tenemos que evolucionar hacia la metalurgia, plantas metalúrgicas que permitan descremar concentrados al 99.999 de cobre y a las otras cosas. Esa es una opción. Y ahí podemos ofrecer, las empresas privadas pueden ofrecer al mercado estos minerales estratégicos. Listo, estratégicos para nosotros porque los tenemos, críticos para los que no los tienen. Eso. La otra cosa es que no hagamos metalurgia, entonces tenemos que caracterizar nuestros concentrados para saber exactamente qué hay ahí. ¿No? Ese es otro camino. Prefiero el primero, porque el primero son inversiones, desarrollo, economía, negocios, impuestos, trabajo, empleo, un montón de cosas. Eso me parece que es cualitativamente superior. Por eso cuando hemos estado en el PIDA, con muchos de ustedes, cuando he estado en Arabia Saudita 2 veces, hemos estado trabajando el concepto de la metalurgia, de las tierras raras, trabajar en coordinación con el INGEMET, para explorar tierras raras en las ANAPs, en las áreas de no admisión de petitorios mineros, en las concesiones que no están activas, abandonadas, tiene otro nombre. Las concesiones que se han caído y que ya no tienen un titular, ahí. Eso es lo que podemos hacer, pero hay un proyecto concreto que no está funcionando, que es el litio y el uranio de Macusani. Yo respeto mucho al titular de la concesión, pero pasan los años y no pasa nada. Una concesión es una oportunidad para hacer un negocio, no para que pasen décadas y no pase nada. Entonces, eso sí me preocupa, porque tenemos litio en socavón, litio en roca, con una ley
que es hasta 10 veces los placeres lacustres de nuestros vecinos. Espectacular, pero no está avanzando. Estamos levantando capitales y te tengo que esperar 30 años más para que levantes tus capitales. Eso no es a lo que al país le interesa. No te concesionamos para eso. Ustedes podrán decirme, sí, pero a mí nadie me obliga. Bueno, no estoy de acuerdo con eso. Se te concesiona para que hagas las inversiones y saques las cosas adelante, porque eso es lo que le conviene al Perú. Activar sus recursos ahora, no en 20 años, 30 años, mientras levanto capital. Ahí hay un problema, ¿eh? Y no solamente es litio, es uranio. Felizmente no están mezclados, sino están por capas intercaladas. Pero para llegar al litio tienes que pasar por el uranio. Y no tenemos norma técnica clara, en fin, ahí hay una serie de cosas que tenemos que resolver también. ¿Y algún esfuerzo para resolver? Sí, sí, claro, el IPEN está trabajando fuertemente en eso. Hay varias propuestas para… Argentina nos quiere apoyar en ese tema, por ejemplo. Y eso es interesante. Ellos tienen más experiencia con nosotros, con normas técnicas para poder minar uranio, que no es un tema menor. Entonces, sí, lo tenemos claro, pero lo dejo sobre la mesa. Concesiones, sí, espectacular, pero para mover los recursos, mover las industrias, si no, ¿para qué concesiono? Entonces, listo, hasta ahí llegó Julia. Muchas gracias, ministro. Y realmente quería agradecer a Randy y al cónsul de las Américas por invitarnos, porque saben que el ministro y yo discrepamos muchas veces, pero los dos estamos trabajando en favor del país. Queremos lo mejor para el país, queremos lo mejor para los peruanos, queremos lograr además una minería responsable que cumpla con obligaciones para poder tener derechos y lograr además que los inversionistas que ya están acá puedan tener reglas claras y predictibles en el tiempo para seguir creciendo en sus operaciones, generando trabajo seguro, responsable y respeto al medio ambiente. Muchísimas gracias, ministro. Gracias, Julia. Te agradezco mucho este espacio. Gracias a todos ustedes. Gracias. Buena suerte. Damos inicio al primer panel de la jornada, titulado El papel del sector minero en el impulso del crecimiento económico del país. Invitamos al estrado a los siguientes oradores. Señora Silvia Cuba Castillo, presidenta ejecutiva de SENACE. Al señor Nicolás Mayo Huergo, presidente del directorio Volcan. Y a la señora Carla Puente, de Business Tax Advisory Partner EY Perú y moderadora de la conversación. Muy buenos días. Muchas gracias a todos los participantes el día de hoy. El primer panel vamos a conversar sobre cómo la minería impulsa el desarrollo sostenible del país. Para tener algunos datos claros, la minería representa el 11% de la recaudación fiscal del Perú, también el 8% del PBI y el 63% de nuestras importaciones. Genera aproximadamente 200.000 puestos de trabajo directo y 8 veces más en trabajo indirecto. Para poder desarrollar proyectos mineros en nuestro país necesitamos tener una base ambiental que apruebe su ejecución y por eso nos acompañan tanto el SENACE como el presidente del directorio de Volcan el día de hoy para hablar cómo el sector privado y el sector público contribuyen a este tipo de desarrollos. Estimada Silvia, ¿cuál es el rol del SENACE en la promoción de proyectos mineros para lograr el desarrollo sostenible? Muchas gracias. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de evaluar los proyectos, los grandes proyectos de inversión, principalmente también los proyectos mineros. En el SENACE evaluamos 8 sectores. El sector más relevante porque genera mucha más demanda es el sector minero. El año pasado hemos certificado 67 proyectos mineros por un monto mayor a los 11.000 millones de dólares. Y el monto que nosotros hemos evaluado el año pasado en general con los 8 sectores es 14.000 millones de dólares.
Los 3.000 millones de dólares de diferencia corresponden a proyectos de infraestructura, en agricultura, transportes, entre otros. Pero la minería cumple un rol muy importante. Y nosotros lo que hemos hecho en el SENACE es implementar una serie de medidas dirigidas a optimizar el servicio. Nosotros tenemos entendido y cuál es nuestro rol. Nuestro rol es brindar un servicio eficaz y eficiente para que las inversiones sean ambiental y socialmente sostenibles y que a la vez también generen confianza del ciudadano. Esa es una de las razones por las que nosotros venimos implementando una política de modernización institucional para que cuando vengan los inversionistas, y ya lo están haciendo, realmente los proyectos fluyan y no se entienda que como Estado trabamos los proyectos, sino que al contrario, somos un aliado estratégico para las inversiones en nuestro país. Muchas gracias, Silvia. Estimado Nicolás, ustedes como Grupo Integra Capital recientemente han adquirido el control de compañía minera Volcan. ¿Cuáles fueron los aspectos que se tomaron en cuenta para realizar esa inversión en el Perú? Nosotros, sí, hace un año justo que comenzamos a invertir en el Perú. Como todo inversor extranjero, ¿no? Lo que uno mira es que la inversión sea una inversión segura, sea rentable, sea sostenida en el tiempo. Como ya lo dijo la señora presidenta, Perú es muy rica en recursos naturales, en los minerales. La importancia de la minería también en el Perú y en la economía del Perú fue algo que nos terminó de convencer porque es un motor que afecta en forma directa a lo que es el Perú, que tiene una economía muy estable, en crecimiento, que va apoyando, digamos, todo lo que es inversiones desde el punto de vista de extranjera. También, obviamente, ¿no? las circunstancias, si querés, del Estado de Derecho peruano, que haya poder judicial independiente, que se hagan contratos y que se cumplan. Parte económica, la consistencia y la solvencia que tiene la economía, crecimiento del PBI, temas cambiarios, tema de acceso de mercado de capitales. Y por ahí, que no es menor también, es el tema cultural que tiene, ¿no? Perú tiene una historia minera de más de 400 años, donde tiene infraestructura, tiene una cultura minera en la cual se puede trabajar muy bien. Muchas gracias. Estimada Silvia, ¿cómo está haciendo el SENACE para poder agilizar y dar respuesta a la aprobación de los proyectos mineros sin perder la rigurosidad técnica que esto amerita? Nosotros venimos implementando un plan de modernización institucional que nos ha permitido viabilizar los proyectos en función de las cifras que les he mencionado. Pero adicionalmente a ello, este plan de modernización implica brindar asistencia técnica a los titulares de los proyectos, tanto durante la etapa de elaboración de los instrumentos ambientales como durante la etapa de la evaluación. Eso ha permitido que haya una comunicación directa con los titulares, con los mismos CEOs, a quienes informamos sobre el estado del proyecto, porque nosotros entendemos que los plazos son muy importantes, de hecho, para nosotros también, porque tenemos plazos legales que cumplir. Y acá se tiene que hacer un trabajo articulado entre inversión y sector público. Si no hay un trabajo articulado entre inversionistas y sector público, no avanzamos. Otro trabajo que venimos realizando es la articulación con los opinantes técnicos, porque el SENACE no es el único que evalúa los estudios. Tenemos opinantes técnicos vinculantes y no vinculantes, y también con ellos estamos trabajando directamente y también con los titulares para avanzar con los estudios. También tenemos a la fecha 100 estudios, entre estudios de impacto ambiental y modificaciones, que los estamos poniendo en valor para el uso de la línea base compartida. ¿Cuál es la finalidad? Lograr reducir plazos en la elaboración de los instrumentos y a la vez también que mejore la calidad de los estudios. Tenemos un proyecto también, porque debemos estar en la vanguardia de la informática y la tecnología, estamos incorporando la inteligencia artificial en el proceso de certificación ambiental. Adicionalmente a ello, no podemos descuidar a los pueblos indígenas y también a las comunidades locales. Nosotros tenemos una serie de estrategias de gestión social para llegar a las comunidades e informar
sobre los procesos de certificación ambiental, porque nuestro país, al ser mega diverso, existe mucho temor sobre la inversión, en particular sobre la industria. Y acá hay un gran problema de comunicación. Y tenemos equipos que trabajan directamente con las comunidades para informar. Como Estado, es nuestro rol, es nuestro deber informar al ciudadano de que estos proyectos van a traer beneficios a nuestro país, y tenemos muy buenos logros y satisfacciones a nivel institucional para con nuestra relación con los pueblos indígenas. Muchas gracias, Silvia. Nicolás, ¿qué desafíos enfrenta la empresa privada para poder sacar adelante y llevar a cabo un proyecto minero en cuanto a permisos y trámites administrativos? Cuando empezamos siempre nos llamaron internamente mucho la atención acerca de la permisología, ¿no? Y nos costó entender cómo afecta realmente a todos los proyectos. Es una reglamentación compleja porque son más de 240 normas, está muy fragmentado. Uno desde que empieza un proyecto hasta que lo pone realmente en producción, intervienen casi 30 entes autárquicos, digamos, del Perú. Pero bueno, como dice ella, se están haciendo muchas cosas para mejorarlo, lo vemos, realmente la colaboración que hay desde el gobierno en los diferentes aspectos y entidades se sienten que están del lado de la compañía, ya no hay un antagonismo, sino que ven que realmente que se ponen en los zapatos de la compañía para ver cómo hacer para mejorarlo. Y creemos que unificar procesos sin dejar de realmente de hacer una minería responsable, pero el unificar procesos, inteligencia artificial, va a llevar a mejorar todo esto. Hay mesas de trabajo con el MEF, que también son muy importantes. Se han implementado algunos controles posteriores también en lo que es todo tipo de permiso, tanto administrativo, ambiental como comunal, lo cual hace que empiece a ser bastante más dinámico, ¿no? Y creo que a lo que apunta el Perú en forma muy correcta es a tratar de simplificar y hacer dinámico para que los plazos que haya realmente se puedan cumplir y no se extiendan como a veces sucede. No sé si puedo complementar con relación a lo que mencionas. Para nosotros, como SENACE, que nos incluya en el grupo de permisología es como que nos dan un lanzón en el pecho. No es permisología, exactamente, Y es que en realidad lo que buscamos es que no nos vean en esa línea, ¿no? Sino al contrario, como facilitadores de las inversiones ambientales y socialmente sostenibles. En eso estamos trabajando, porque sí, nuestro país necesita inversiones, y hay inversión minera responsable. Hacen un trabajo increíble con las comunidades, con el medio ambiente, y poco se difunde. Definitivamente quienes estamos en campo sabemos el trabajo que se hace, y hay que también difundirlo. Muchas gracias a ambos. Y esta es una pregunta para los dos, justamente vinculado con la participación ciudadana. ¿Qué acciones se están tomando dentro del sector público y privado para lograr una participación ciudadana que logre que los proyectos se lleven a cabo de manera sostenible? Y si es que de alguna manera se está implementando herramientas tecnológicas para ello. Bueno, nosotros en el SENACE tenemos el proceso de participación ciudadana que se desarrolla en la certificación ambiental, que es un cumplimiento legal, procedimental, pero para el SENACE no es solamente cumple con la norma, sino la participación ciudadana debe ser y es efectiva e informada. Eso implica de que nosotros adicionalmente a ello implementemos una estrategia adicional de gestión social. Nosotros tenemos herramientas de gestión social que están dirigidas, por ejemplo, a prevenir los conflictos, porque sabemos que los conflictos sociales en realidad se inician por falta de información y también por grupos que están interesados en desinformar a la comunidad. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos un grupo especializado que se desplaza a la zona para informar a los ciudadanos por qué es importante que ellos participen en los procesos, porque si ellos se oponen a un proceso de participación ciudadana, están renunciando a su derecho de ejercer ciudadanía y de opinar. Evitar o no ir a un mecanismo de participación ciudadana, a un taller o una audiencia, no te paraliza el proceso de certificación ambiental. Continúa, nosotros tenemos que cumplir con plazos. Ese trabajo riguroso de informar al ciudadano de que debe participar, lo hace nuestro equipo, ¿no?
También tenemos otra herramienta muy importante. La mayoría de los proyectos mineros están ubicados en zonas altoandinas, pueblos indígenas, quechuas y aymaras. Y lo que hacemos es implementamos una herramienta que es el aula intercultural, que está dirigida a fortalecer capacidades de pueblos indígenas en procesos de certificación ambiental y participación ciudadana. De tal manera que cuando va el proyecto, la población ya está informada. Así que ejercen ese derecho y también con nuestra asistencia y nuestro apoyo, ¿no? Tenemos otras herramientas como por ejemplo la articulación regional, el trabajo también con los opinantes técnicos y definitivamente este trabajo nos está funcionando bien, pero es un trabajo articulado con el titular del proyecto. O sea, no podemos ir aislados porque también quienes están en las zonas y tenemos proyectos que son modificaciones o ampliaciones son ellos. Y ellos nos dan la información y que como Estado debemos de fortalecer para justamente que la población sepa que estos proyectos se realizan en bien del país. Así que seguimos fortaleciendo y si tienen algunas iniciativas que quieran compartir con nosotros, encantados. Nosotros como entidad pública tenemos las puertas abiertas, como muchos titulares de proyectos lo saben, para escucharlos y para hacer un trabajo conjunto. Del lado de Volcan, yo te puedo decir que no concebimos el poder hacer minería sin que realmente esté involucrada la comunidad local. Para esto nuestra estrategia ha sido tomar contacto en forma temprana, antes de que comiencen los proyectos. Realmente entender qué es lo que están pidiendo, lo que quieren hacer. Muchas veces suena fuera de contexto, parece alocado a algún tipo de petición, pero cuando uno empieza realmente a indagar y a tratar de entender un poco más, suena totalmente lógico y responsable. Nosotros tenemos 63 contratos que se han cumplido en líneas generales muy bien con todas las comunidades, con inclusión también de las mujeres. Para la comunidad yo creo que nosotros estamos en la Sierra Media, lo cual implica que hay una vasta trayectoria, más de 400 años de minería, lo cual hace que la comunidad ya esté en cierta manera preparada y con un ánimo de poder trabajar conjuntamente con la minería. Nosotros erogado en esos contratos el año pasado casi 70 millones de dólares y hay muchos instrumentos que la comunidad lo ve muy bien, como puede ser obra por impuestos o cualquier tipo de beneficio que le hace a la comunidad. Pues no solamente es la generación de trabajo en forma directa, sino también toda la infraestructura, que son hospitales, escuelas, rutas, el estar más comunicado. Con lo cual yo creo que es altamente valorado y hemos tenido un apoyo pleno en ese sentido. Como digo, no existe la idea que a la compañía le puede ir bien y que no le puede ir bien a la comunidad local. Es parte de lo que es la minería y es una parte fundamental, con lo cual tiene que estar totalmente alineada. Gracias, Nicolás. Estimada Silvia, ¿cuál sería el mensaje que ustedes como SENACE le darían al sector privado para poder promover la inversión en minería sostenible? Confíen en el Estado, confíen en el SENACE. Nosotros estamos encaminados y comprometidos en brindar un servicio eficaz, eficiente, célere, predictivo y optimizando los plazos. Es un trabajo conjunto entre sector privado y sector público. Eso es fundamental. Separados no podemos avanzar, tenemos que ir juntos y también, obviamente, con los ciudadanos debidamente informados. Inviertan en nuestro país necesita inversiones, somos un país rico en recursos naturales y definitivamente sin inversiones no hay desarrollo. Y por favor, tenemos 26 proyectos que están en etapa de elaboración. Por favor, pónganles un poquito de acelerador porque necesitamos que estos proyectos ingresen a evaluación para su posterior ejecución. El SENACE tiene las puertas abiertas para hacer un trabajo en equipo y para brindar la asistencia técnica en todo el proceso de certificación ambiental. Nuestro compromiso es: no somos trabadores, debemos ser facilitadores porque nuestro país necesita inversiones. Muchas gracias. Y Nicolás, ¿qué crees que se puede mejorar para procurar la inversión minera en base a la experiencia que han tenido ahora con la adquisición de Volcan? La experiencia nuestra fue una experiencia muy exitosa, con lo cual la verdad es que pudimos trabajar muy bien, no solo con comunidades locales, con todo el gobierno. Siempre se nos han abierto las puertas y
y se han puesto en el lugar de la compañía y tratar de ayudarnos a solucionar o mejorar las cosas. Habiendo dicho esto, siempre hay cosas para mejorar. Quizás los términos, los tiempos de tipos de permisos, que es en lo que estamos trabajando, o el tratar de entender mejor cuáles son los objetivos que uno puede tener. Hay ciertos temas también, si querés, de previsibilidad, que uno mirándolos de afuera siempre quiere tener un poco más de, no estabilidad, pues la estabilidad económica realmente es increíble. Uno cuando mira esto en Latinoamérica no lo puede creer, el crecimiento y estabilidad que tiene, pese a cualquier tipo de cambio político que puede llegar a ser. La economía nunca se altera, nunca se toca, está sólida como una roca y totalmente aislada de lo que es el curso por ahí de la política. Sí. Pero sí siempre se quiere tener un poco más de previsibilidad y hay ciertos temas que a nosotros por ahí no nos atañen, pero que sí atañen a la minería en general, como puede ser la minería ilegal, minería artesanal, los reinfos. O sea, hay ciertas cosas que se podría llegar a terminar de mejorar o de ubicar, haciendo una buena trazabilidad de lo que es la minería particular, ¿no? Pequeña, por decirlo de una manera. Pero en líneas generales son cosas que creo que el gobierno está trabajando para eso, pues están abiertos a eso y están implementando normas para hacerlos. Y creo que el potencial que va a tener Perú es gigantesco con toda la coyuntura internacional que viene, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su atención. Damos por terminado el panel. Gracias. Muchas gracias a los oradores por su participación.